En este video vamos a hablar sobre la exploración y el cuidado de los pies para personas que tienen diabetes. Antes que nada voy a mostrarles el material que vamos a utilizar. Primero tenemos materiales de sensibilidad como el diapasón, con el que vamos a hacer una prueba de vibración. El monofilamento, que también lo vamos a utilizar para una prueba de sensibilidad. Y el martillo de reflejos, con el que vamos a analizar reflejos en las piernas. Muchas personas también utilizan para pruebas de sensibilidad materiales suaves y rugosos, como por ejemplo algodón y lija. Es importante mencionar que este video forma parte de una de las tareas del Diplomado de Educador en Diabetes, por lo que no puede utilizarse como referencia. Antes de empezar, es muy importante mencionar que para toda esta exploración, para poder hacer una exploración completa, necesitamos utilizar guantes. Entonces vamos a colocar los guantes y vamos a empezar primero con la inspección de las piernas y pies de nuestro paciente. Entonces, vamos a empezar explorando desde arriba, piernas, buscando coloraciones anormales, manchas, resequedad, falta de vello, alguna cortadura o lesión, cianosis, que es coloración azul, sobre todo en las extremidades por falta de oxigenación en la sangre, o cualquier signo anormal que pueda haber en los pies. Entonces, aquí, como esta paciente no tiene diabetes, pues tiene perfectamente bien coloradas las piernas, no existe ninguna mancha, no tenemos cianosis. Es muy importante explorar también entre los dedos en busca de alguna resequedad o algún pequeño signo de hongo, que es muy frecuente por mal lavado de pies. Entonces, esta paciente, como no tiene diabetes, menciono, está muy bien, pero es importante mencionarlo. Ya que estamos en la exploración, en la inspección, nos vamos a ir a revisar los pulsos. Primero que nada vamos a buscar el pulso popliteo, que está aquí atrás de la rótula. Ok, y aquí lo encontramos. Y vamos a anotar en una hoja si está presente o ausente en la paciente. Es importante hacerlo en las dos piernas. El pulso popliteo es un poco complicado de encontrar, entonces hay que hacerlo con paciencia, sin desesperarnos. Ok, ahí se siente. En nuestra hoja vamos a anotar si está presente, ausente o disminuido. Después nos vamos con el pulso pedio o dorsal, que lo encontramos aquí donde está el huesito más, con mayor protuberancia del pie. Ok, aquí encontramos el pulso pedio. Vamos a hacer lo mismo en el otro pie. Aquí lo encontramos. Y por último vamos a revisar el pulso tibial posterior, que lo encontramos en la parte interna de la pierna, justamente en donde está el huesito a un lado. Ok, aquí está presente. Y en este pie también está presente. Muy bien. Ya que analizamos pulsos, nos vamos a ir con las pruebas de sensibilidad. Los pulsos los utilizamos más que para sensibilidad, para analizar cómo está pasando el flujo de sangre hasta nuestras puntas de los pies. Entonces es muy importante analizar en dónde está disminuido o en dónde está completamente perceptible el pulso. Pero vamos a utilizar que es el diapasón para la prueba de vibración. Lo que vamos a hacer primero es enseñarle al paciente qué es lo que debe de percibir, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es pegarle a nuestro diapasón fuerte hasta que vibre. Y le vamos a pedir al paciente que en su codo nos diga qué es lo que siente. Entonces, ¿qué sientes tú? Vibración. Perfecto.
Esto mismo es lo que buscamos que sienta el paciente en los pies. Y lo que vamos a hacer es pegarle a nuestro diapasón y ponerlo de manera perpendicular en el dedo gordo y preguntarle si lo siente. Sí. ¿Y por cuánto tiempo lo siente? ¿Ya? Ya. Ok. Lo mismo hacemos en el siguiente dedo. ¿Lo sientes? Sí. ¿Me dices hasta cuándo no lo sientes? Ya. Perfecto. Esto lo vamos a hacer por duplicado, o sea, 2 veces en cada pie. Y después es importante hacer una tercera muestra, pero sin vibración, y preguntarle al paciente si lo siente o no. En esta prueba y en las siguientes que vamos a revisar, es importante que el paciente cierre los ojos para que realmente sea una prueba efectiva y no sea, y la respuesta no sea más por lo visual. Entonces, antes de esto debí de haberte pedido que cerraran los ojos. Ciérralos ahorita. ¿Sientes? Sí. ¿Vibra? Sí. Ok. ¿Vibra? Sí. Sí. ¿Y en este vibra? Poquito. Ok, muy bien. Entonces, todo lo que nos va diciendo nuestro paciente lo vamos a escribir. Ahora, en estas últimas 2 muestras, el diapasón no estaba vibrando. Si es así y nuestro paciente contesta que sí, hay que volver a realizar la prueba completa, es decir, 2 veces en un pie, 2 veces en el otro, y volver a hacer la muestra sin vibración. Lo podemos hacer en desorden para que el paciente no, como que no se dé cuenta de qué estamos haciendo, si vibración o no vibración. Después vamos a empezar con la prueba de sensibilidad con el monofilamento. Este de aquí, también lo primero que vamos a hacer es enseñarle a nuestro paciente qué se siente. Entonces, en el brazo, te voy a pedir que me digas qué sientes. Unos piquitos. Ok, como piquetitos. Como piquetitos. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es, en cada uno de los pies, hacer una evaluación con piquetitos. Te voy a pedir que me digas sí cada vez que sientas un piquetito. Son 9 puntos en la planta del pie y un punto en la parte anterior, superior. Sí, 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 sí. Perfecto. Esto mismo vamos a repetir en el siguiente pie. En el siguiente pie es importante que tal vez cambiemos el orden de los puntos para que el paciente no sepa específicamente en dónde estamos tocando. Ok, muy bien. La siguiente evaluación que vamos a hacer es la de los reflejos con el martillo. El primer reflejo que vamos a medir está aquí atrás, entonces voy a pedir que dobles tu pierna así, flexionada, así, sobre la otra, así como en un 4. Ajá, perfecto. Voy a levantar tantito. Perfecto. Y el paciente con este reflejo nos tiene que empujar la pierna hacia, perdón, la mano hacia enfrente, ¿ok? Perfecto. Entonces sí tiene reflejo. Muchas veces cuando el paciente, o bueno, cuando ya hay mucha experiencia y el paciente no está reaccionando, muy probablemente es porque esté pensando mucho en la zona del reflejo. Entonces, lo que podemos hacer es pedirle que se distraiga, por ejemplo, con una suma o con una multiplicación. Por ejemplo, para el siguiente reflejo te voy a pedir que me multipliques 28 por 4 antes de que yo termine. Entonces te voy a pedir que te sientes, por favor, aquí enfrente y que cruces la pierna, así bien cruzadita, con la piernita floja, lo más floja que puedas. Ok. ¿Ya estás multiplicando? Ya. Ok, perfecto. Entonces ahí está el reflejo. Ok. Entonces, si tenemos reflejos presentes o ausentes, también lo vamos a anotar en nuestro
en nuestra tablita de exploración. Ahora, mientras o después de hacer todo esto, es muy importante que expliquemos al paciente los cuidados que debe de tener con sus pies cuando tiene diabetes. Entonces, si quieres, puedes volver a acostarte. Primero que nada, es importante explicarles que parte de la base que tienen que hacer diario es la observación de sus pies. Entonces, ellos tienen que revisarse todos los días si tienen presencia de alguna cortadita, alguna ampolla, algún hongo, resequedad, coloraciones diferentes, cianosis, como mencionábamos al principio. Entonces, la misma exploración que yo hice de inicio, el paciente lo tiene que hacer todos los días. El paciente se puede ayudar tal vez de un espejo para que pueda revisar muy bien los pies, y es muy importante que le expliquemos que tiene que revisar entre los dedos. Esa es una parte básica. Como segundo método de cuidado, es necesario que el paciente también se compre un calzado muy cómodo y amplio, y que revise siempre sus zapatos antes de utilizarlos. Entonces, vamos a revisar que no tengan ninguna costura que pueda raspar, y vamos a revisar que no tengan tampoco nada por dentro, una piedrita, algún animal, ni mucho menos. Entonces hay que sacudir los zapatos cada vez que los utilicemos. Junto con los zapatos es importante mencionar que deben de utilizar calcetas muy cómodas, también sin ninguna costura, y con tejido amplio para que el pie al sudar no conserve la humedad tan fácilmente. Entonces tiene que tener tejido amplio y no deben de apretar ninguna parte de la pierna. Además de esto, es importante mencionarle al paciente que debe de lavar todos los días sus pies con agua y jabón, y debe de secar perfectamente bien el pie y las zonas entre los dedos, para que no quede nada de humedad que pueda generar después algún hongo o alguna infección. Además de esto, es importante pedirle al paciente que corte sus uñas de manera recta, ¿sí? No debe de cortarse las uñas de manera circular ni a los lados, porque pueden encarnarse y esto genera una pequeña lesión que después genera infección y desencadena pie diabético. Entonces, el paciente tiene que cortar la uña de manera recta, y es importante mencionarles también que muchas veces cuando hay diabetes avanzada, el paciente puede tener visión disminuida y puede tener pérdida de sensibilidad en pies. Si es así, es importante pedir ayuda, que algún familiar ayude a cortar las uñas, o si es necesario que acuda a un podólogo para evitar encarnaciones. Además de esto, y por último, es importante pedirle al paciente que lubrique muy bien sus pies, ¿sí? Entonces le vamos a pedir que ponga crema en toda la pierna, en la parte